Hola a todos, en esta oportunidad pues vamos a desarrollar el siguiente ejercicio de electroestática, específicamente campo eléctrico. Vamos a leer el ejercicio que dice: dos cargas puntuales se colocan en las esquinas de un triángulo equilátero, como se muestra en la figura. Aquí está la figura, ahí está un triángulo equilátero de 0,5 metros de lado. Si esto es 0,5, esto también es 0,5, eso 0,5 porque es un triángulo equilátero. Determina la magnitud y dirección del campo eléctrico en el punto P. Aquí vamos a determinar la magnitud total del campo eléctrico generado por estas dos cargas. Recordemos, primero vamos a recordar a qué es igual campo eléctrico. Campo eléctrico es igual a la constante electrostática multiplicada por la carga arriba sobre la distancia al cuadrado. Esa es la formulita o la fórmula que vamos a utilizar para encontrar nuestro campo eléctrico. Arriba la carga 1 o una carga cualquiera, en este caso pues le voy a escribir carga 1, y abajo distancia al cuadrado. Vamos a colocar distancia al cuadrado, y la distancia la hemos trabajado siempre como R, y la carga, si quiero le coloco carga 1, carga 2, es indiferente porque puede ser cualquier carga. Listo, en este caso pues carga 1. Listo. Este sería mi ecuación para encontrar mi campo eléctrico. ¿Listo? La ecuación para encontrar mi campo eléctrico. Vamos a colocarla por aquí. ¿Qué es E? Campo eléctrico, constante electrostática, carga 1 sobre distancia al cuadrado. Entonces, si nosotros miramos el gráfico, en este punto se van a generar dos vectores. ¿Por qué? Porque hay dos cargas. Cada carga va a generar una línea de campo eléctrico. Como esta es positiva, el campo eléctrico generado en P sale. Y si esta es negativa, el campo eléctrico generado en P ingresa a la carga, es decir, se atraen. Recordemos algunos conceptos de campo eléctrico. En el punto P se toma una carga positiva como referencia. Si esta es positiva y esta es positiva, se repelen. Si esta es positiva y esta es negativa, se atraen. ¿Listo? Entonces vamos a graficar la dirección del campo eléctrico. Pero antes vamos a hacer uso de nuestro sistema y vamos a colocar esa carga Q, vamos a colocarla como Q1. ¿Listo? Vamos a colocarla como Q1, es decir, la voy a, a referenciar, las voy ¿cómo le podría decir? A renombrar, por decirlo. ¿Listo? Esta carga para mí va a ser la carga 1. Entonces vamos a copiar esto y esta carga va a ser la 2. ¿Listo? Allá usted decide si está la 1 o está la 2. Importante es que usted entienda que o diferencie cuando de pronto no se les da la fórmula, perdón. En la fórmula no se les da la carga establecida, cuál de ellas es. Pues entonces sencillamente usted, como en este caso yo le di un ejercicio de 2 microcoulomb y 4 microcoulomb, no le di carga 1 o carga 2, y sencillamente usted la puede renombrar. Para mí esta va a ser la carga 1 y esta es la carga 2. Aunque eso es indiferente al momento de hacer las operaciones, porque cada carga tiene su valor. Bien, una vez ya hecho el renombre a cada una de las cargas, que por lo general yo se lo doy en algún ejercicio, ¿qué sigue? Voy a encontrar el campo eléctrico generado por la carga 1 y el campo eléctrico generado por la carga 2. Voy a dibujar el vector. Recuerden,
las líneas de campo eléctrico en una carga positiva salen porque en P hay una positiva, y cuando es negativa entra hacia acá, es decir, se atrae. Eso hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer las operaciones. Entonces voy a graficar un vector, voy a hacer uso de un vectorcito por acá. De aquí tengo dos opciones, o el vector sale o el vector se atrae, se repelen. ¿Por qué? Porque en P hay una carga positiva. Entonces, no así ni así, sino derecho o en línea con la carga 1 en este caso. Bueno, ahí voy a aumentarle de tamaño a la línea para que se mire un poco eso ahí. Ahí. Este vector que he graficado aquí es el campo eléctrico generado en el punto P por la carga 1. Entonces hago uso de esta ayudita aquí, y en vez de colocar carga 1, pues ese es el campo eléctrico generado por la carga 1. Y lo voy a llamar E1, voy a colocarlo acá arriba. Ese vector azulito que coloqué ahí se llama E1. Perfecto. Ahora va a salir otro campo eléctrico. Este es el que generó carga 1, pero va a salir un campo eléctrico generado por la carga 2. Y lo voy a graficar también con otro vector. Voy a cambiarle de color a ese vector. Bueno, ahorita le cambio de valor. Tiene dos opciones, que el vector se venga hacia acá o vaya hacia allá. Entonces, como la carga es negativa, se atrae, es decir, el vector va dirigido a la carga. ¿Listo? Voy a cambiarle de color al vector y también de tamaño para que usted lo visualice mejor. Ahí está. ¿Listo? Mira. Este vector rojo que acabé de dibujar ahí, ese es el campo eléctrico generado por la carga 2, por esta carga negativa. ¿Listo? Eso lo debe tener usted muy en cuenta y presente. Entonces bauticémoslo, llamémoslo este campo eléctrico 2. Recuerden que es campo eléctrico. Muy bien. Ahora, cuando ya haya encontrado las direcciones de los vectores, así sea gráficamente, ya me doy una idea de cómo está dirigido. Recuerden que todos los vectores nacen en el punto P donde yo estoy analizando el campo eléctrico. De aquí nacen todos. ¿Listo? Si es una carga positiva, sale. Si es una carga negativa, va hacia la carga negativa. Respetando también o haciendo uso del concepto de atracción y repulsión, porque en punto P recordemos que hay una carga positiva. Listo. Ahora, ¿qué sigue? Sencillamente encontrar las magnitudes de estos dos campos. Es decir, aplicar esta fórmula. Vamos a aplicar la fórmula del campo eléctrico para hallar la magnitud del campo eléctrico. Claro, aquí yo tengo que renombrar este campo eléctrico. Este campo eléctrico ya se va a llamar campo eléctrico 1. Listo, este es campo eléctrico 1. Y por supuesto la fórmula va a cambiar un poco. Claro, la constante electrostática ya no sería KE, sino que ya la coloco. ¿Cuánto es la constante electrostática? Coloco unos corchetes. Recuerde que es 9 por, bueno, ese por lo voy a escribir acá así mejor, por 10 a la que, a la 9. Vamos a colocarle el exponente a la 9. 9 por 10 a la 9. Y las unidades de la constante electrostática, ¿recuerdan cuáles son? Es Newton, o son Newton. Voy a colocarla aquí en un fraccionario. En un fraccionario más, eso aquí, Newton por metro al cuadrado, sobre Coulomb al cuadrado. Perfecto, aquí ya coloco Coulomb al cuadrado. Esas son las unidades de la constante electrostática.
multiplicada por ¿qué? Por la carga 1. Perfecto, entonces ya borro la carga 1. Borro la carga 1. Y coloco el valor de la carga. Voy a colocarle corchete. Y el valor de la carga 1 es 2 microcoulomb. 2 por 10 a la que. Recuerde que micro es a la menos 6. Micro es a la menos 6. Menos 6. ¿Qué? Coulomb. ¿Listo? Esto que he colocado acá arriba es la carga 1. Y abajo dice r al cuadrado. Ya no coloco r al cuadrado, sino que coloco corchete nuevamente, como una forma de organizarnos. Estamos utilizando los corchetes. Y la distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia? 0,5 metros. Y esto tengo que elevarlo, la parte de abajo yo tengo que elevarlo al cuadrado. Perfecto. ¿Sí, mira? Entonces ya quedó la constante electrostática, KE, multiplicada por la carga, 2 microcoulomb. ¿Por qué 10 a la menos 6? Porque el micro, que es este, es 10 a la menos 6 coulomb. Y abajo dice distancia al cuadrado, que es 0,5 porque es un triángulo equilátero. Esto es 0,5, esto es 0,5, esto es 0,5. Ya lo tenemos claro. ¿Qué hago ahora? Ya con el uso de la calculadora científica, que ya tengo aquí a la mano, voy a aprovecharla, voy a bajar esto, aunque no debería bajarlo, sino solamente el campo eléctrico, porque aquí voy a escribir el valor que me da. Entonces usted en su casita coloca 9 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la menos 6 dividido 0,5 al cuadrado. Eso me da 7200. Hay una forma de colocar la notación científica. Podemos utilizar modo científica. Y ya me da en notación científica. Aunque es muy fácil también pasar un número entero a un número de cualquier notación científica. Pero voy a reducir tiempo aquí. Me coloco 7.2 por 10 a la 4. ¿Listo? Por 10 a la 4. Recordemos que el campo eléctrico, ¿qué unidades tiene? Las unidades de campo eléctrico es Newton, siempre está en Newton, sobre Coulomb. ¿Listo? Estas son las unidades de campo eléctrico, Newton sobre Coulomb. Newton sobre Coulomb es la unidad de campo eléctrico. ¿Listo? Lo podemos demostrar aquí, mira. Cancelo un Coulomb con un Coulomb acá abajo, porque acá hay 2, entonces me queda uno abajo. Este metros queda metros al cuadrado, cancelo metros al cuadrado y metros al cuadrado, me quedó Newton. Entonces Newton sobre Coulomb. Quedó demostrado ahí. Perfecto. Ahora, esto que voy a subrayar ahorita, vamos a subrayarlo con... No me preocupe que ya le voy a colocar colorcito, vamos a colocarle un color rojo. Y vamos a aumentar el tamaño a los bordes. Bueno, dije rojo. Vamos a dejarlo listico por aquí para que más adelante lo podamos copiar. Listo. Este es mi campo eléctrico. Claro, pues tengo que colocarlo transparente. Tengo que colocarlo transparente. Exactamente ahí. Y tengo que aumentarle el grosor y cambiarle el colorcito rojo. Ahora sí. Este ya me sirve para más adelante utilizarlo. Mire, esto que acabo de encontrar ahí es el campo eléctrico 1. Aplicando la fórmula. O sea, esto no hay nada de mucha ciencia aquí. Sencillamente es colocar los valores en la calculadora científica para optimizar tiempo. Y ya tengo el valor del campo eléctrico. 1. Hago exactamente lo mismo para el campo eléctrico 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué fórmula voy a...? Bueno, inclusive aquí
podríamos coger y copiar campo eléctrico 1, campo eléctrico generado por la carga Q1. ¿Listo? Y esto lo podemos aumentar de tamaño, etcétera. Este es el campo eléctrico generado por la carga 1. Ahora yo hago uso de lo mismo. Voy a copiar este valor, a ver si se me copia todo. Ok, se me copia. Acá vuelvo y juega. Coloco campo eléctrico generado por la carga Q2, que es la misma fórmula. ¿Listo? Me traigo esta fórmula. Esta es la misma fórmula que voy a utilizar. Y sencillamente hago la sustitución. Voy a aprovechar esta que ya he escrito aquí para no volverlo a hacer. Pero ustedes, por supuesto, en su cuaderno la deben realizar. Campo eléctrico ya sería campo eléctrico 2. La constante esta que estoy subrayando no cambia, es la misma, 9 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Lo que cambia es acá, la carga dice que es 4 microcoulomb. En vez de 2, coloco 4, y como es micro y micro, entonces el 10 a la menos 6 se conserva, coulomb, y acá abajo la distancia al cuadrado también se conserva porque es un triángulo equilátero. Es decir, sería multiplicar este valor por 2. Me quedaría 1.44 por 10 a la 5, pero vamos a demostrarlo. ¿Qué va a hacer usted? 9 por 10 a la 9 multiplicado por 4 por 10 a la menos 6 dividido entre 0,5 al cuadrado. Se lo coloca usted en la calculadora y me da 1.44 por 10 a la menos 5, a la 5. 1.44 por 10 a la 5. Voy a hacer uso nuevamente de esta opción. De hecho, ya me la pasó con la linecita roja. ¿Y aquí qué coloco? Pues primero tengo que cambiarle aquí campo eléctrico 2 y aquí el resultado que me dio de la operación anterior, ¿no? Simplemente estoy haciendo uso de la tecnología pues para ahorrarme tiempo y no volver a escribir la fórmula. Y acá pues le cambio lo que diga la calculadora a la 5, ¿no? Newton sobre Coulomb. Entonces se me facilitó ahí el trabajo y reduje un poco, digamos, el tiempo. Optimicé el tiempo en este caso. Encontré el campo eléctrico 2. ¿Listo? ¿Qué es lo más difícil aquí? Pues entre comillas lo que se viene, ¿no? Aquí se me corrió los vectores, voy a volverlo a colocar. Perfecto. Ahora, no lo más difícil, sino que lo un poquito más de cuidado lo que se viene a continuación. Ahora, mire, analicemos lo que he encontrado. Yo he encontrado este vector que está dirigido hacia arriba, el azul, que de hecho lo voy a colocar un poquito más grande. Vamos a colocarlo un poquito más de tamaño para que usted lo visualice mejor. Eso, ahí está. Este campo eléctrico 1 me dio 7,2 por 10 a la 4. Y este campo eléctrico 2 me dio 1,44 por 10 a la 5. Usted me preguntará, o la pregunta es, ¿cuál es mayor? Por supuesto, el campo eléctrico 2. Entonces, o hacemos más grande el campo eléctrico 2, es decir, el vector lo colocamos un poquito más grande para que usted mire que lo dobla de tamaño, ¿cierto? Eso gráficamente nos ayuda mucho. Mire, este campo eléctrico rojo es más grande, el campo eléctrico 2 es más grande porque esta magnitud es más grande. No se vaya a confundir con 1.44 que es menor a 7.2, es que está a 10 a la 5 y acá está a 10 a la 4. Pero bueno, eso ya es cuestión de conceptos matemáticos para tener en cuenta cuál número es más grande dependiendo de la potencia que tenga. ¿Qué hago ahora? Ya encontré el vector E1 y encontré el vector E2, que serían los campos eléctricos generados en el punto P. Ahora yo tengo que sumar estos dos vectores porque yo tengo que dar una respuesta solamente, es decir, un solo vector. Para hacer eso hay varios métodos de sumar vectores.
el que les he explicado a mis estudiantes es por componentes rectangulares, que es un método que usted puede sumar la cantidad de vectores que sea. ¿Listo? En este caso hay dos vectores. Yo no puedo sumar estos dos vectores diciendo, no, yo voy a sumar 7.2 más 1.44. No, no lo puedo hacer. ¿Por qué no? Porque están en diferente dirección. Están en diferente dirección. Para poder sumar dos vectores, así, literal, en la calculadora 7.2 más 1.44, por ejemplo, los vectores deben estar en la misma dirección. Como están en diferente dirección, yo tengo que hacer uso de las componentes rectangulares. Para hacer uso de las componentes rectangulares, debemos descomponer cada vector. Entonces voy a centrarme en el vector E1. Pero antes de eso, como yo estoy analizando el campo eléctrico en P, yo ahí trazo un plano cartesiano. Voy a trazar un plano cartesiano. De aquí van a ser una linecita, voy a tratar de hacer el plano cartesiano. Vamos a insertar una linecita. Perfecto, vamos a ver si voy a tratar de que cruce por el centro. Muy bien. Este es el eje Y. Voy a colocarlo negrito y le voy a aumentar de tamaño. Bueno, no tanto. Ahí está bien. Ese es mi eje Y. Voy a hacer exactamente lo mismo para el eje X. Voy a insertar una línea horizontal. Vamos a mirar aproximadamente por aquí. Perfecto. Miren, mi plano cartesiano. Vamos a aumentarle también de grosor. Ahí puede ser. Que quede un poquito más grueso. Esto no importa, pues voy a tratar de cambiárselo acá también. Perfecto. Mire, plano cartesiano en el punto P como origen. Ahora me voy a concentrar en el campo eléctrico 1. Campo eléctrico 1, para allá. Este campo eléctrico 1 está inclinado con relación al plano cartesiano, ¿sí miran? Por lo tanto, yo tengo que descomponerlo. Esa descomposición va a ser en X, porque este es el eje X, y otro en Y. O sea, de cada vector inclinado va a salir 2. ¿Cómo hago eso? Pues sencillamente usted coge una línea que van a ser el final del vector hacia X. ¿Listo? Y otra línea, voy a insertar. Lo que va a hacer usted aquí es completar el rectángulo. ¿Listo? Mire, otra línea que nace aquí, pero ya va paralelo al eje X. No así ni así, paralelo al eje X, paralelo. ¿Listo? Mire, ahí se formó, ¿qué figura? Un rectángulo. Un rectángulo. De ese rectángulo va a nacer dos vectores. Van a ser una componente en X y una componente en Y. Como el vector es azul, voy a utilizar ese mismo color para los vectores. Mire, aquí este vector que he dibujado, que no se nota mucho porque la idea es aumentarle de tamaño o de grosor. Mire, más. Ahí ya se nota. Este vector que nació se llama componente en X de este vector E1. ¿Cómo lo voy a llamar? Pues sencillamente sería el mismo E1, sería el mismo campo eléctrico 1, pero ¿en qué eje? ¿Qué eje? En el eje X. Entonces por eso lo llamo E1X. Voy a moverlo un poquito para acá. Listo. Este es E1X. De igual forma, nace otro vector en Y.
nació en X, ahora 1 en Y. Igual, voy a graficarlo. De hecho, podemos utilizar este mismo vector, control C, control V, lo coloco en el origen y lo voy a mover hacia arriba. ¿Listo? Ahí quedó el vector. Me está gustando porque quedó todo inclinado así. Voy a borrarlo porque la idea es que quede bien vertical. Es decir, que no haya opción a malas interpretaciones. A ver, perfecto. Está pequeñito, no me preocupe, lo voy a cambiar de tamaño aquí. Ese vector que acabo de escribir aquí, que acabo de dibujar aquí, esta es la componente de E1. Copio este. Es la componente de E1. ¿Pero en qué eje? En el eje Y. De cada vector inclinado salen dos. Uno en X, uno en Y. Uno en X y uno en Y. ¿Listo? Lo mismo hago para el vector 2. Voy a aprovechar para hacer los vectores y ahorita hallamos cada una de las componentes. Listo, ahorita tengo mi objetivo es hallar E1 en X y E1 en Y. Lo mismo hago para el vector E2. Con rojo, con una lineecita roja, voy a hacer el rectángulo. Recuerden que primero hago el rectángulo. Del final del vector, una línea perpendicular a X o paralela a Y. ¿Listo? Mírelo. Esa linecita la voy a colocar roja. No necesito colocarla más gruesita, sino ahí. Perfecto. Y otra línea que va a ir de aquí a X, a Y, perdón. Paralelo al eje X, iba a decir. Paralelo al eje X y perpendicular a Y. También es rojita. Si lo observan ahí. Ah, mire, aquí quedó el rectángulo. Por eso se llaman componentes rectangulares. Ahora, este vector rojo va a tener también dos componentes. Una en X y una en Y. Y la voy a hacer con rojo. Voy a hacerla con rojo de tal manera que no me... Un poquito más delgadita para que no me tape la azul, ¿no? Ni tan delgadita ni tan... Voy a colocar la roja y un tamaño más o menos que se mire. Recuerde que es roja. Y que se mire, que se distinga. Perfecto. Ahí puede ser, porque la coloco así queda muy ancha. Ahí. Mire, este vector rojo que ustedes lo observan ahí. Voy a hacerle zoom ahí. Este vector rojo es el vector E2X, porque este es E2. Entonces, copio esto y lo coloco aquí. E2X. ¿Listo, mona? Dame un poquito. Bueno, déjenme, yo termino aquí la clase y comenzamos a jugar. Perfecto, era mi hija. Mi hija que estaba aquí pendiente también de la clase de física. Los saludo muy cordialmente. Tiene 5 añitos. Ok, sigamos. Ahí ya encontré la componente E2 en X porque estoy con el vector rojo. Ahora hago lo mismo, pero para la componente en Y. Entonces, insertar. Todos van a nacer en el punto P. ¿Hasta dónde? No hasta donde yo quiera, ¿no? Sino hasta donde está el rectángulo, ¿no? Por eso hice el rectángulo. ¿Listo? La cambio de color, rojo, y la voy a aumentar de tamaño. Un poquito más gruesito. ¡Ay! Este vector que acabé de dibujar es mi vector E2. Es el vector E2. ¿Pero en qué eje? Ese vector E2 en el eje Y. Me quedó muy grande. Ahí. Y. E2 en Y es este.
Bien, ahí se mira, se trata de observar la diferencia entre los dos vectores, los que están en azul, los que están en rojo. O sea, cada vector inclinado tiene dos componentes, una en X y una en Y. E1, una en X y una en Y. Cada vector inclinado. ¿Cuál es el reto ahora? Si usted ya comprende esta parte, ya tiene más del 60% del ejercicio resuelto, porque lo demás es sencillamente aplicar calculadora. Vamos allá. El reto a continuación es encontrar el valor del ángulo, ¿no? Mire, por ejemplo aquí, el ángulo siempre es con relación a X. ¿Cuánto medirá este ángulo que estoy señalando aquí? ¿Cuánto medirá este ángulo? Que va de E2 a X y que va de 1 a X. Recuerde que este es el eje X. ¿Siempre es con relación a X? Sí, en este caso siempre, para respetar unas condiciones de funciones trigonométricas. Yo también lo puedo hacer con Y, no hay ningún problema, pero usted tiene que tener un concepto claro en las funciones trigonométricas. En mi caso, le recomiendo que siempre sea el ángulo con relación a Y, este ángulo que estoy colocando aquí, de E1 a X, de E2 a X, siempre con relación a X, que con Y también puede ser, vuelvo y digo, pero siempre, siempre con relación a X, siempre con relación a X, al eje X. Entonces, la meta es encontrar el valor de este ángulo, ya lo estamos analizando, cuánto vale este ángulo. Yo lo voy a hacer de varias formas utilizando la trigonometría, o la geometría mejor. Vamos a ver si me entiende. Espero que sí, porque esa es la idea, ¿no? A ver, respóndase, ¿cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto mide este ángulo? Usted se dirá, ese ángulo mide 60. Correcto. ¿Por qué? Porque es un triángulo y equilátero. Todos los ángulos miden 60. Esto mide 60. Por concepto de ángulos alternos internos, este ángulo es el mismo de este. ¿Cuánto mide este? 60. Una forma. Claro, usted tiene que saber cuáles son los ángulos alternos internos. Otra forma. Eh, si, ¿Cuánto mide de aquí a acá? Vaya pensando, esto también mide 60. Cuando yo tracé el plano cartesiano, aquí esto me lo partió en la mitad. Es decir, que este ángulo, ¿cuánto mide? 30. Porque si todo es 60, esto es 30. Si esto es 30 y el cuadrante, ¿cuánto mide el ángulo de un cuadrante? Es decir, de X positivo a este Y negativo, ¿cuánto mide? 90 grados. Si esto mide 30, perdón, ¿cuánto le falta a 30 para llegar a 90? 60. Demostré que esto también vale 60 por ese otro análisis. ¿Listo? Entonces, sencillamente, ya sabemos que esto es 60. Si este vale 60 grados, ¿cuánto valdrá el de E1 hasta el eje X? También vale 60 por ángulos alternos internos, que puede ser así, opuestos por el vértice, o ángulos, se puede utilizar aquí el concepto de sumatorias, pero bueno, no nos confundo más. También el ángulo de 1 es 60 y el ángulo de 2 es 60 para este ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ángulo que vamos a utilizar? 60 grados. No me voy a centrar tanto en explicarles por qué 60, porque eso es geometría, ¿no? Geometría, aunque pues ya les he dado varias herramientas para que usted deduzca que ese ángulo vale 60 grados. Listo, ángulo vale 60. Comencemos. Si usted observa, este es un triángulo rectángulo, ¿sí lo mira? La hipotenusa es E1 y E1 en X sería el cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica me relaciona cateto adyacente? Coseno. Entonces, por eso le digo a los estudiantes, hagámoslo siempre el ángulo con X para utilizar siempre coseno en X y en Y seno. Coseno en X y en Y seno. Coseno en X y en Y la función seno del ángulo, por supuesto, ¿no?
Comencemos entonces a hallar esos valores. Voy a hallar E1X. ¿Listo? Yo puedo bajar esto. Claro, se me bajó las Q, no se preocupe. Ya las coloco acá. Perfecto. Q1 y Q2. Yo puedo bajar esta parte. Se me facilita. Usted pues seguirá en la hoja o en el cuaderno donde esté elaborando el ejercicio. ¿Por qué? Porque necesito este valor. Voy a hallar el campo eléctrico 1. ¿Pero en qué eje? En X. Entonces copio. Ojalá no se me venga si se me vino con todo. Entonces copio. Copio E1. Vamos a ver si me copia. Perfecto. Copio E1. Y ese E1, vamos a copiarlo aquí, E1X mejor. Desde acá. Control C, Control V. E1 en X, voy a hallar E1 en X. ¿A qué es igual E1 en X? ¿A qué es igual E1 en X? Por supuesto tengo que ampliar esto para que se me mire. E1 en X es igual aquí. Siempre va a ser igual al campo eléctrico E1. Siempre va a ser igual al campo eléctrico E1. Voy a colocarlo así. Multiplicado, punto es por en física, multiplicado, ¿por qué dije qué función trigonométrica? Coseno. ¿Coseno de cuánto? De 60 grados. Coseno de 60 grados. 60 grados, voy a colocar la bolita de grados. Sí, exactamente. En X es coseno, recuerden, porque estoy utilizando un ángulo con relación a X. ¿Qué hago ahora? Reemplazo valores. Reemplazo los simples valores. ¿Quién es? ¿Quién es E1? Dígame quién es E1. A ver. E1 es 7.2, de hecho lo puedo copiar. 7.2 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Esto copio aquí. Por coseno de 60. Sencillamente vuelve y juega aquí E1X. Claro, aquí me da facilidad por el sistema de copiar, ¿no? Pero esto ya lo borro porque ya E1X va a dar un valor. Pues coseno de 60 es 0,5, pero bueno, voy a hacerlo acá. 7.2 por 10 a la 4 por coseno de 60 grados. Recuerde que el ángulo, la calculadora debe estar en modo grados, ¿no? 3.6, claro. Era la mitad porque coseno es 0,5, la mitad de 7.2 es 3.6. 3.6 por 10 a la 4 me dio exactamente. Entonces puedo copiar esto para no volverlo a realizar haciendo uso de nuestras tecnologías. Mira, si usted multiplica 7.2 por 10 a la 4, que es este valor de E1, por el coseno de 60, me va a dar 3.6 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Ya encontré que, ya encontré la componente. ¿En qué eje? Encontré la componente en el eje X. ¿Listo? Y como este es azul, voy a pintar esto. Aquí me facilita pintar ese de azul. Azul, azul, cámbiese. Este azul. Listo. Ahí está. Vamos a reducirlo un poco acá para poderlo bajar un poquito más. Ahí. Esta es mi primera componente en X, sería E1X. Ahora voy a encontrar E1 en Y. Entonces voy a copiar E1 en Y. Copio acá, voy bajando esta un poquito y la copio aquí. E1 en Y.
Si yo utilicé E1X seno, perdón, coseno, E1 en Y va a ser seno. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la fórmula? La fórmula, mire la fórmula que vea. E1X es E1 coseno de 60. Acá sería E1, copiarlo aquí, sería E1, pero por el seno. ¿De quién? De 60 grados. De 60 grados. Perfecto. Aplíquela. Apliquemos la fórmula. Vamos a aplicar la fórmula que dice E1. ¿Cuánto es E1? Nuevamente, 7.2 por 10 a la 4 Newton. Eso lo coloco entre paréntesis. Ahí está, aumentó este tamaño para que se miren y este acá para que se miren. Perfecto, 7.2 por 10 a la 4, lo mismo a magnitud de 1, pero en vez de coseno como en el principio, ahora es seno. ¿Listo? Vamos a ver cuánto da. Lo mismo, coloque 7.2 en su calculadora, demuestre que da eso. Por 10 a la 4 por seno de 60. Me da 6.24. Vamos a trabajar con dos cifras significativas. Aquí estoy trabajando con una. De hecho, podríamos colocar 6.2 entonces. 6.2 por 10 a la 4. Claro, estoy eliminando varias decimales, ¿no? Pero bueno, lo importante es, como esto es teórico, ir aproximando las decimales. Aunque en notación científica se deberían colocar todas, ¿no? Pero por cuestiones de ejercicio, voy a dejarlo así. Es decir, con una sola cifra significativa. ¿Cuánto me dio? 6.2. 6.2 por 10 a la 4 Newton sobre Coulomb. Recuerde que es un campo eléctrico. Esta es mi respuesta para el campo eléctrico 1 en Y. Repasemos. Del campo eléctrico, de hecho aquí debería cambiar también esta como... Bueno, dejémosla ahí. Del campo eléctrico 1, que es esta, salieron dos vectores, en X y en Y. En X es con coseno y el ángulo ya sabemos que es 60. Y en Y es seno, utilizando el concepto de funciones trigonométricas. Perfecto. Vamos a reducir un poco el tamaño para mirar el desarrollo. Miren. Encontré el campo eléctrico 1, encontré las componentes. ¿Listo? Ahí voy. Ahora hago exactamente lo mismo que hice con E1, hago con E2. De hecho, por eso lo coloqué más abajito. Hago lo mismo con E2. Recordemos, miren los vectores E2. E2 en X y en 2 en Y. E2 en X es con coseno, E2 en Y es con seno. Entonces, voy a copiarme esta E2 en... Voy a copiarme esta E2 en X. Ya sería E2. Vamos acá, copio E2. E2 es igual a... E2 en X, ¿no? E2 en X es igual a ¿qué? Pues a E2... A E2... A E2, voy a colocarle el 2 más pequeñito. A E2 multiplicado por el coseno de 60 también. ¿Qué va a cambiar entonces? El ángulo es el mismo, la función trigonométrica es el mismo, es la misma en X. Lo que cambia es el campo eléctrico, ya sería E2, no E1. Y E2 lo tengo aquí a la mano. Básicamente copio esto, lo ubico un poco más abajo. Ustedes pues lo van desarrollando. Y reemplazo E2, sustituyo paréntesis por lo que es E2. ¿Listo? Y E2 es
1.44 por 10 a la 5 newton sobre coulomb por coseno de 60. ¿Listo? Entonces vengo acá, copiamos E2, por supuesto, la fórmula, borro esto porque ya voy a copiar es el resultado que me da de 1.44 por coseno de 60. Recuerda que también es la mitad, pero compruébelo. 1.44 por 10 a la 5 por coseno de 60 grados. 7.2. 7.2. De hecho debería por 10 a la 4. Bueno, coloquemos 7.2 por 10 a la 4. Por 10 a la 4. ¿Qué? Las mismas unidades, newton sobre coulomb. Voy a copiarlas para agilizar un poco el tiempo. Como no se mira el coulomb, voy a bajar esto aquí y ya se apareció. Esta es mi componente en X. Este es mi componente en X. La voy a dejar así rojita. Perfecto. ¿Listo? Porque el vector está rojo acá. Por eso yo quería cambiar este vector azul, ¿no? Para que se viera más elegante. No me quedo con las ganas de cambiarlo. No voy a cambiar. Que estas son las azules de los vectores azules. Y esta rojita, pues de los vectores rojos que están aquí. E1, E2 en X, ya lo encontré. Ahora que hallo E2 en Y. ¿Listo? E2 en Y, ¿a qué será igual? Pues copio esto, aprovechando, como le digo, la tecnología. Vengo acá y ya le cambio son las letras. ¿Qué? Ya aquí sería E2 en Y. Aquí sigue siendo E2. Pero aquí, ¿qué viene siendo, jóvenes? Seno de 60. Seno de 60 grados. Importante, por acá me faltó el grados. Grados. ¿Cierto? Siempre traten de respetar la unidad. Grados. Listo, todo está corregido. ¿Qué hago ahora? Sustituyo el campo eléctrico 2 nuevamente. Campo eléctrico 2 va a ser igual a 1.44. Copio esto todito. Lo sustituyo aquí. Aumento el tamaño. 1.44 por 10 a la 5 newton sobre coulomb es E2. Y ya multiplicado por seno de 60. Vamos a ver. Vengo acá. 1.44 por 10 a la 5 newton sobre coulomb, no se coloca en la calculadora, por seno de 60 grados. Me da 1.24, 1.25 sería si estoy utilizando una decimal, aunque aquí utilicé 2, ¿no? Bueno, 1.25 aproximándolo, ¿no? Por 10 a la 5. 1.25 por 10 a la 5 daría ese resultado. Voy a copiar esto nuevamente. Simplemente usted allá lo que hace es colocar la respuesta, ¿no? Aquí voy a borrar, por supuesto, el seno, el paréntesis también lo borro, eso también lo borro y coloco 1.25, aproximando, por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Este sería mi campo eléctrico E2 en Y. Listo. Vamos mirando lo que estamos haciendo. Hagamos un repaso. Encontré el campo eléctrico 1, este que está inclinado. Encontré el campo eléctrico 2, el de abajo, el grandote este. Luego, para poderlo sumar, componentes E1 en X, E1 en Y. E1 en X con coseno. Y sabemos por qué 60. Y E1Y con seno. Lo mismo abajo. E2 en X con coseno. Y E2 en Y con seno. Simplemente utilizamos nuestra calculadora científica para encontrar el valor exacto. Ahí vamos. Es decir, se aumentaron los vectores, ¿no? Se aumentó los vectores. Bien. Observemos la gráfica.
Vamos a observar la gráfica. Esta gráfica tiene algo particular. Voy a dejar un poquito más pequeño para que la observen. Eso. Mire, ¿cuántos vectores hay en X? Usted se dirá, pues tengo dos. Sí, de hecho están con colores, uno azul, uno rojo. ¿Y cómo llama este azul? E1X. Y este rojo, E2X. Y están los dos en la misma dirección. Y también en el mismo sentido, aunque pues eso no importa el sentido. Lo importante es que sea la misma dirección. ¿Cuál es la dirección en este caso? X. Esos dos vectores sí los puedo sumar. Lo mismo en Y. En Y está uno en Y arriba y uno Y. Claro, eso ya no los podría sumar sino restar. ¿Por qué? Porque están en sentido contrario. En cambio en X están en el mismo sentido. Es decir, los puedo sumar. Voy a hacer un gráfico. Bueno, voy a aprovechar mejor esta parte para no bajarme hasta acá. Voy a aprovechar esta zona. ¿Listo? Vamos a llamar a esta suma de en X como el vector resultante. ¿Listo? Vamos a sumar eso. Pero antes, déjenme, yo organizo mi tablero. Permítanme. Eso, voy a organizar mi tablerito hasta acá abajo. Vamos a colocarlo ahí. Si necesitamos más espacio, pues ya. Y por supuesto, déjenme, permítanme, jóvenes, cambiarlo a negro. Muy bien. Entonces, voy a sumar estos dos vectores en X. A esos dos vectores los voy a sumar y los voy a nombrar como un vector. Por ejemplo, permítame, yo hago uso de este, copiar y aquí pegar. Voy a ubicar aquí. Ok. Como yo estoy sumando todo en X, yo digo que ese es mi campo eléctrico resultante en X. Todo lo que sea en X lo voy a sumar. ¿Listo? Primero, este vector. De hecho, lo puedo copiar aquí y lo copio acá. Miren. E1 en X. ¿Qué signo es? Positivo porque va hacia la derecha del plano cartesiano. Más, miren lo que voy a sumar. El otro vector en rojito. E2X. E2X. Los voy a sumar. De hecho, como digo, están en la misma dirección y en el mismo sentido. La formulita que me quedó. ¿Por qué R en X? Me preguntarán. Pues jóvenes, R en X, de hecho voy a colocar la X minúscula. Rx porque estoy sumando los vectores en X. ¿Listo? Y también va a ser uno Ry. ¿Listo? ¿Y por qué R? Porque es el campo eléctrico resultante. Alguien me preguntó en una clase si puedo colocarle EN, campo neto. También lo puede hacer. Entonces sería campo neto EN en X, campo neto en Y. En este caso, pues sería campo, para mí, campo resultante. Haga lo que acabamos de escribir. Los dos son positivos, ¿por qué? Porque están en el eje positivo, vea. Este es el plano cartesiano, esto es eje X positivo, por eso los coloco ambos positivos. Sencillamente vengo aquí y hago uso de lo que ya he encontrado. ¿Qué he encontrado? ¿Usted ha encontrado E1 en X? Sí, de hecho lo tengo acá al frente, mire. E1 en X, ¿quién es? Es esto, aquí me falta un paréntesis, o bueno, me faltó no, borrarlo aquí en este caso. Aquí, mire, esto lo copio aquí, E1X, claro, aquí voy a colocar paréntesis para que se mire organizadito. ¿Listo? Mire, E1X es este, 3.6 por 10 a la 4 minutos sobre col. Más E2 en X, busco E2 en X, ya sería con el campo eléctrico carga 2, E2X, mire, 7.2. Vengo acá y lo copio. Este es E1X y este es E2X, ambos en X. ¿Qué hago ahora? Estos dos vectores sí los puedo sumar. Ahora sí, literal, los puedo sumar. Porque mirando el vector acá en la gráfica está en la misma dirección. Sumémoslos. De hecho aquí va a dar un solo valor, ¿no? Voy a borrarle esto
Bueno, órale todo. Órale todo para que usted lo haga. Hágalo. Sume. ¿Cuánto va a quedar? Pues coloque lo que dice ahí en su calculadora científica. 3.6 por 10 a la 4 más 7.2 por 10 a la 4. Esto me da 1.08 por 10 a la 5. Escríbalo. 1.08 por 10. Voy a escribir esto y las unidades para aprovechar. Por 10, pero aquí 5. Newton sobre Coulomb. Mire, este es el campo resultante en X. Este es el campo resultante en X. Vamos a subrayarlo con un colorcito negro, puede ser. Mira, hemos encontrado el campo eléctrico en X. Negro dije, ¿no? Esto, inclusive no tan... Bueno, déjamelo ahí. Ahora hago exactamente lo mismo en Y. Vamos a copiar esto para hacer uso. Y ahora sí. Componente, claro, aquí qué cambio. Ya no va a ser en X, sino en Y. Vuelvo acá arriba al gráfico. ¿Qué encuentro en Y? En Y encuentro dos vectores. Uno hacia arriba. Recuerden que en un plano cartesiano hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. Hacia arriba positivo. Entonces, ¿cuál coloco positivo? E1 en Y. Positivo E1, pero en Y. Y vamos a ver qué otro vector hay. Hacia abajo, ¿quién está? E2 en Y. Ese lo coloco negativo. Menos E2, pero ya sabe que usted es en Y. ¿Listo? Ese es el vector resultante en Y. E1 en Y, positivo hacia arriba. Y E2 en Y, negativo hacia abajo. Ya tengo la ecuación. Ahora haga uso de lo que ya encontró. ¿Qué encontró usted? Ya encontré uno en Y. Busquemos uno en Y. Aquí está, miren. Ahí está. A mí me facilita pues copiar. Ustedes simplemente pues también lo copian en el cuaderno ahí. ¿Quién es E1 en Y? Mírelo. E1 en Y 6.2 por 10 a la 4 Newton sobre Coulomb. Menos E2 en Y. Bajo E2 en Y. Mírelo. E2 en Y. Lo reemplazo aquí. Paréntesis. Y me traje el valor de E2 en Y. Mírelo. Estos dos vectores, como están en el mismo eje, es decir, en Y, el mismo eje del plano cartesiano, sí los puedo en este caso restar. ¿Listo? Restémoslos. Pero antes de copiar la respuesta, copiemos este. Y se me estaba copiando en otro lado. Ok, ahora sí. Claro, esto ya no lo coloco, sino que coloco la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Pues sume 6.2 por 10 a la 4 menos 1.25 por 10 a la 5. Igual. Menos 6.3. Menos 6.3 por 10 a la 4. Menos, voy a copiar esto lo mismo. 6.3 por 10 a la 4 Newton sobre Coulomb. El Coulomb no se mira, voy a colocar exactamente. Este sería mi campo eléctrico resultante en Y. Para finalizar, vamos a aumentarle el tamaño aquí. Para finalizar, grafico esto que encontré. Cuando usted encuentra los campos resultantes, grafíquelo, haga el uso del gráfico, es decir, haga un plano cartesiano. Vamos a hacer un plano cartesiano.
Vamos a insertar una parte vertical. Voy a aumentar un poquito de tamaño. Y también voy a hacer uso, bueno, de hecho puedo copiar esta y la puedo colocar así para eso, agilizar un poco. Mire el plano cartesiano. ¿Por qué lo hice más grande en el eje, en el cuadrante 4 del plano cartesiano? Ya van a ver por qué. Comencemos. Hagamos un vector R en X que es 1.08 por 10 a la 5. Ojo, está a 10 a la 5. Y acá menos 6.2 por 10 a la 4. Está la 4. Entonces pregúntese, a nivel de magnitud, ¿cuál es más grande? No a nivel de signos, ¿no? Porque si no, pues es más grande este. No, y sigue siendo más grande ese, ¿no? Pero en cuestión de magnitud, es decir, 10 a la 4 y aquí está 10 a la 5. Por supuesto, este es mucho más grande. Sería multiplicado casi por 10 veces más grande este, aproximadamente. Entonces, hagamos el vector en X. Este vector está en el eje positivo porque la respuesta me dio positiva, es decir, hacia acá. Yo vengo aquí, voy a insertar un vector. Voy a insertar un vector y lo voy a colocar de color... Bueno, aquí vuelvo a comenzar, aquí no está saturado. Y lo hago suficientemente grande, ¿no? Vamos a hacerlo hasta acá. Grandecito siempre. Y por supuesto, cambiémoslo de color, voy a colocarlo verde y por supuesto más de tamaño más grande. Este vector verde, ¿quién viene siendo? Este vector verde viene siendo el vector resultante en ¿qué eje? X. Voy a copiar esto. ER en X. Voy a copiarme esto. ER en X. Por acá está y lo traigo. Claro. De hecho, aquí me sirve para explicar, mire, ER en X, el vector se convirtió más grande comparado con lo que estaba acá. Claro, es porque se sumó. Pero bueno, les voy a borrar porque solamente necesito decirles que este es el vector ER en X. Ahora miremos, ya hice este, ahora en Y. En Y es negativo y es 6,3 por 10 a la 4, es decir, más pequeño. No por el... ¿No por qué? No por 6.3, sino por la potencia, ¿no? La potencia es mucho más pequeña que la anterior. Como le digo, es aproximadamente 10 veces más pequeño. Entonces el vector lo voy a hacer también de color verde, pero más pequeño. De hecho voy a utilizar este vector, lo voy a copiar y lo voy a colocar en todo el centro y lo voy a mover a Y, pero bueno, me pasó lo igual que la otra vez, me queda muy inclinado. Entonces vengo acá e inserto otro vector que van a ser aquí y va dirigido hacia abajo, pero un poco más pequeño, 10 veces más pequeño. Voy a colocarlo ahí, no es 10 veces más pequeño, pero se entiende que es más pequeñito. Voy a colocar también verde, por supuesto un poco más grandecito que se mire. Miren. Ahí está. ¿Cómo se llama ese vector? Vaya respondiéndose. Ese vector se llama R, pero ¿en qué eje? En Y. Este de aquí. ¿Y por qué hacia abajo? Pregúntese. Porque el vector es negativo y negativo es una dirección que en este caso sería hacia abajo. Porque estamos utilizando componentes. Resulta que tengo dos vectores, uno azul y otro rojo. Luego, por componentes, me quedaron 4 vectores, los sumé y ahora me quedan 2. Estos dos vectores
están sobre los ejes, y ya el último paso, voy a quitarle un poco de tamaño a esto, uno de los últimos pasos es encontrar el vector resultante. ¿Cómo hago eso? Con Pitágoras. ¿Cómo así con Pitágoras? Sencillamente vuelvo al concepto de componentes rectangulares. Siempre usted forme rectángulo. Por supuesto, cuando sea pertinente y necesario, ¿no? Hagamos un rectángulo. Voy a utilizar una lineacita perpendicular o paralela al eje X aquí. Y otra. Y otra, ¿de dónde? Pues por supuesto, la otra va a ir de aquí a acá. Mire, ahí está el rectángulo. ¿Cuál sería la resultante? Pues el vector resultante, vamos a colocar con, bueno, ahorita miramos qué color para que se diferencie estos dos. La resultante van a ser donde nacen todos los vectores, recuerde que este sigue siendo el punto P, hasta la otra esquina del rectángulo. Hagámoslo un poco más grande. Vamos a colocarlo verde. Y vamos a cambiarle tamaño. Sigamos haciendo verde. ¿Cómo llama ese vector que acabé de graficar? Ese sí es el vector. Lo que anhelamos encontrar. Este sí es mi vector resultante solamente. El E resultante está en E resultante en X y E resultante en Y. Lo mismo es concepto de componentes. ¿Listo? Este es el vector resultante. ¿Qué más necesito encontrar aquí? Necesito encontrar el ángulo. Ya encontramos el vector resultante con una formulita muy sencilla utilizando el concepto de Pitágoras. Pero aquí necesito encontrar el ángulo. El ángulo, y siempre el ángulo hemos trabajado con el eje X. Entonces aquí, permítame, yo voy a colocar una letra griega. Vamos a colocarle alfa. ¿Dónde estás? Alfa, alfa, aquí está teta, beta, alfa. Vamos a colocar otra que vea chévere. Delta o beta. Perfecto, vamos a colocar beta. ¿Beta quién es? Vamos a colocarle un poquito menos de tamaño. Bueno, no tan pequeño para que se mire. Beta es este ángulo. Beta es este ángulo de aquí a acá. ¿Listo? Beta es ese ángulo. Perfecto. Listo. Encontremos ahora sí entonces. Encontremos. Vamos a ver. Encontremos. Primero el vector resultante. El vector resultante, ¿a qué será igual? A ver, jóvenes. Si es un triángulo. Este es como si fuera la hipotenusa. Y estos son los dos catetos. Recuerde que este vector, voy a hacer aquí una analogía. Este vector, si lo puedo copiar. No lo puedo copiar porque está muy acá. Entonces ahí. Este vector es el mismo que es este de acá. ¿Listo? Entonces aquí se forma un triángulo. Veo, sí, un triángulo rectángulo. Rectángulo en este punto. Entonces hay dos catetos. El cateto R en X y el cateto R en Y. Porque esto es R en Y. Es el mismo. El vector resultante es aplicar Pitágoras ahí. Aplique Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Pitágoras, para encontrar la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de los catetos. ¿Cuáles? R en X. De hecho, lo voy a copiar. R en X y esto al cuadrado. Dice los objetos, bueno, copié mal. Voy a copiarlo nuevamente.
Ahí yo creo que no me da error. Me sigue dando error. Le voy a copiar solamente R. ER. Bueno, ustedes pues lo hacen en su cuaderno. Bueno, no se deja copiar, entonces. E R en X al cuadrado. E R, pero R mayúscula. R en X. No me gustó cómo quedó. R en X. Ahora sí. R en X. Y esto al cuadrado. No se preocupen que ya lo dejo mirar, que se me escondió. Vamos a evitar esto, aumentando esto. Perfecto. Más. Uy, pero quedó fuera de la raíz. Recuerde que todo va dentro de la raíz. Más. Otro paréntesis. Voy a hacer. Voy a copiar, mejor dicho, todo esto. Más que ya R en Y. Al cuadrado. Todo eso raíz. O sea, es decir, aplico tal cual lo que he hecho ahí. Pitágoras. Para allá la hipotenusa. Pues nada del otro mundo. Copio y pego nuevamente esta fórmula. Y ahora en vez de colocar R en X, R en Y, pues copio los resultados. Los de arriba, mire, R en X, copio este resultado. R en X, lo copio aquí. Exactamente. Y R en Y, también lo copio. Entonces voy a aumentarle de tamaño aquí. Y R en Y es negativo, pues lo copio negativo. Pero al momento de colocarlo entre paréntesis y al cuadrado, pues me daría positivo. Pero bueno, eso ya es cuestión de calculadora. Perfecto. Mire todo lo que me quedó. Ahora sí puedo encontrar el vector resultante. La respuesta. Vamos a colocar eso en el calculador. Vamos a hacerlo completito. R en X, bueno, esto ya lo quito. Porque hago uso de mi calculadora científica. Usted también en su casa. Coloque la raíz cuadrada de 1.08. Eso entre paréntesis, ¿no? Faltó paréntesis, paréntesis. 1.08 por 10 a la 5 y eso al cuadrado más, abro otra vez paréntesis, flechita hacia acá, menos 6.3 por 10 a la 4 al cuadrado. Esto da 1.25 por 10 a la 5 por 10 a la 5 y todo esto lo voy a copiar aprovechando que lo tengo ahí. Mira, 1.25 por 10 a la 5. Eso es lo que me da aquí, ¿no? 1.25 por 10 a la 5. Me dio igual que E2 en Y, ¿no? Pero, sí. Y una razón, a ver. Una razón, E2 en Y, 1.08. 1.08, bueno. Coincidió, no es que me da igual que E2 Y, ¿no? O sea, coincidió. Pues verifiquemos los resultados. Que realmente hayamos colocado bien. Voy a verificarlos. Perfecto. Arriba está bien. 1.08 por 5. Correcto. 1.25 por 5. Claro, hemos aproximado bastantes cifras, ¿no? Muy bien. Esta respuesta es la definitiva del campo eléctrico. Vamos a subrayarla. Vamos a subrayarla. ¿Dónde quedaste? Que no te miro. Pero yo que copié. Copié. Vamos a copiar este. Control C. Control V. Exacto.
Exactamente, mire. ¿Qué era lo último? El ángulo. Beta. Y beta es con tangente siempre. Entonces, vamos a hallarlo. Vamos a copiarnos una formulita de estas, una más pequeñita. Esta. Y beta que será igual. Vamos a hacerlo. Vamos a borrar esto, no lo necesito, por supuesto. Esto también, esto lo borro. ¿Y qué coloco? Pues debo colocar el ángulo beta. Busquemos beta nuevamente. Aquí estás. Beta es igual a ¿qué? A tangente a la menos 1. Siempre, sí, siempre. Tangente a la menos 1. ¿De quién? La fórmula que dice. La fórmula me dice que es entre, voy a colocar más largo este, entre este campo eléctrico que está al frente, que es E en Y. A ver si lo puedo copiar aquí o me da error otra vez. Sí, me da error. Es E en Y. E en Y. ¿Listo? Y eso le dice que es la magnitud, es decir, valor absoluto, ¿no? Valor absoluto. Y acá también valor absoluto de R en X. Ahora ya puedo copiar este. R en X. Perfecto. Entonces sencillamente hagamos eso que hice ahí. Ya finalizamos. Control C, Control V. Lo copio hacia acá. Y ya nuevamente. ¿Qué significa las dos barritas? Valor absoluto. Y valor absoluto significa positivo. Siempre coloque positivo aquí el valor. Entonces, comencemos. E en Y. Busco E en Y. Mírelo. Positivo. Control C. Control V. Positivo. Vamos a aumentar esto de tamaño. ¿Y quién es E en X? E en X está más arribita. Mírelo aquí. Control C. Control V. Cancelo Newton, con todo esto se cancela, me queda este número y tangente a la inversa de eso. Por supuesto la beta me quedó allá, entonces porque lo tengo, aquí está un poquito más pequeño exactamente. Copio nuevamente este beta y con la calculadora llego a la respuesta. Por supuesto borro todo esto y copio cuántos grados. Tangente a la menos 1. Para acá tangente a la menos 1, shift tangente, ¿no? En la calculadora. Shift, la tecla shift tangente. ¿De quién? De 6.3 por 10. 6.3 por 10 a la 4. Dividido 1.08 por 10 a la 5. Cierro. Me daría 30. 30 grados me daría. Con estos valores, ¿no? 30.2. 30.3, pues 30.3 grados. Con estos valores. Excelente. Hemos finalizado el ejercicio. Para que usted lo tenga presente, cómo desarrollar y atacar un tipo de ejercicio esto, claro. Se ve un poquito larguito, pero realmente no. Aquí porque pues, utilicé el sistema para hallar todo, me demora un poco más, pero resultó bien, muy bien. Ahí está el resultado. Respuesta. El campo eléctrico resultante es de, la magnitud es de 1.25 por 10 a la 5 newtons sobre coulomb. Y la dirección y un ángulo con relación al eje X, que en este caso sería negativo porque va hacia abajo, ¿no? Pero eso es otro concepto, pero dejémoslo ahí.
de 30.3 grados. Esto vale 30.3 grados. Jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Desarrollamos este ejercicio. Nos vemos en una próxima oportunidad. Espero les sirva de algo y espero pues por lo menos lo miren cómo se desarrolla el procedimiento. Chao, chao.